¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena. Muy buenas noches a todas y todos quienes están conectados y conectadas a través del consultorio de Elena en Facebook y en YouTube y a través de Zoom. Es un gusto para mí poder compartir esta sesión, ya que hoy estaré hablando sobre el sentido de vida o el propósito de vida. Muchas personas hoy día afirman que a pesar de tener una carrera, una profesión, de haber formado una familia y tener un trabajo o incluso tener una estabilidad económica y profesional, pues no encuentran un sentido de vida o no han encontrado un propósito real a sus vidas. Y esto pues nos lleva más allá de una simple filosofía o de una percepción de lo que yo o ustedes creen que es el sentido de vida, donde pues muchas veces nos hacen creer que encontraremos el sentido de vida o el propósito de vida cuando te casas o cuando encuentras un trabajo estable o cuando tienes estabilidad económica. A lo mejor puede ser que alguno de nosotros pensara que el sentido de vida se obtiene teniendo hijos o solo buscando la felicidad, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que esto a veces no es así, pues cuántas parejas no vemos divorciándose día con día, cuántas familias no sufren de violencia o de abusos en la familia, cuántas personas exitosas pues no tienen problemas de depresión, de ansiedad, situaciones que se viven, algunas situaciones que se viven complejas en nuestro contexto personal. Y bueno, pues podríamos dar más ejemplos. Yo creo que sin duda muchos de nosotros hemos tenido pues estas situaciones, crisis existenciales en las que pues de alguna manera nos preguntamos por qué estamos aquí, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la existencia? El sentido de vida va más allá de una simple comprensión dogmática, como a veces se analiza este sentido de vida, pues en gran parte varios de ustedes y yo misma pues hemos experimentado que muchas veces pensamos o creemos que existen algunas situaciones del sentido de vida o del sentido de la existencia y que lamentablemente pues nos hacen creer circunstancias o situaciones que a veces no entendemos o no comprendemos. Para descubrir, principalmente debemos analizar, hacer una retrospección, hacer una autorreflexión y adentrarnos en cada uno de nosotros y poder conectar con nuestro sistema de creencias y valores y actitudes ante la vida, que el día de hoy vamos a estar viendo cómo podemos descubrir nuestro sentido de vida. Es por ello que hoy te invito a que te unas a esta sesión a través de YouTube y a través de Facebook, donde te ayudaré pues, a descubrir tu sentido de vida,
a través de la logoterapia. Te explicaré qué es la logoterapia, la terapia del sentido, la terapia de la conciencia, la terapia de la espiritualidad. Definida así por el neuropsiquiatra y filósofo austriaco Viktor Frankl, quien es un médico especialista, fue un médico, perdón, especialista en neuropsiquiatría, y que a lo largo de los años en su vida personal fue descubriendo por qué es importante el sentido de vida y por qué es importante, conectar con nuestro sentido, con nuestra conciencia y con nuestra existencia, pero más importante, conectar aún con nuestra espiritualidad. El doctor Viktor Frankl sobrevivió a 4 campos de concentración nazi, como por ejemplo el campo de concentración de Auschwitz, donde pues exterminaban a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, liderada por Hitler. Como todos sabemos, en el holocausto hitleriano hubo una persecución hacia los judíos. Entonces, después de haber sobrevivido a estos campos de concentración y haber pasado por situaciones límite y por crisis existenciales, donde pues obviamente su familia fue apartado de su familia y su familia lamentablemente falleció en estos campos de concentración, pues él fundó la tercera escuela vienesa de psicoterapia existencialista, que es la llamada logoterapia. Esta herramienta hoy nos ayuda a darle sentido a nuestra existencia, sobre todo a aquellas personas que viven en un vacío existencial, en una crisis existencial, que no le encuentran un propósito a la vida y que han perdido valores, han perdido fe, han perdido estas creencias, en su sistema de creencias han perdido la esperanza y no conectan con los demás, no conectan con los demás seres humanos. Entonces, hoy te quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Quién de nosotros, en realidad, y siendo honestos, puede sobrevivir a una situación crítica, como por ejemplo la que vivió el doctor Viktor Frankl y otras personas que a lo largo de la historia hemos conocido, como estar prisioneros, estar sin alimentos, estar sin una vivienda digna tal vez, estar sin nuestra familia, alejados de cualquier bien material o de cualquier eh, necesidad que tengamos, y sabiendo que podremos ser eliminados o exterminados o que podemos fallecer en cualquier instante? Y que aún a pesar de que muchos de ustedes puedan decir que todo está en la mente, que depende de la fortaleza mental, ¿qué puedes hacer o qué pudieras hacer para sobrevivir a estas circunstancias tan críticas, tan difíciles, como lo es saber que pronto vas a morir? Esto, déjenme decirles, que le sucede a miles de personas que hoy en día están pasando por una enfermedad terminal, por una enfermedad crónica, o que saben que van a morir de manera repentina o de manera eh, rápida, y que no van a tener tiempo para poner en orden su vida. Muchos de nosotros y nosotras aún nos seguimos quejando por los efectos de la pandemia. Ahora sabemos, bueno, pues que después de la vacunación, que a lo largo de casi 2 años de haber vivido un proceso tan largo como lo es la pandemia, de haber visto tantas muertes en tantos países, y que nuestro país no fue ajeno a estas imágenes catastróficas donde veíamos a la gente morir en los hospitales, en las clínicas, donde veíamos a enterrar a sus muertos, a las personas, donde no podían tal vez despedirse en algún momento, o que simplemente tuvieron que ir a reconocer a su familiar entre tantos pacientes que morían. Es lamentable y ha sido crítico. Sin embargo, hoy están teniendo mayor claridad de estas condiciones en las que vivíamos. Hoy ya podemos con la vacunación pues poder salir. Sin embargo, en estas circunstancias, cuando estábamos en el confinamiento o cuando muchos de nosotros vivimos situaciones difíciles como la pérdida de un ser querido, pudimos habernos preguntado: ¿cuál es el sentido de vivir? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? Entonces,
Hoy tenemos algo muy valioso, todos los que me están viendo y escuchando, que es la vida y la libertad. Dos condicionantes que tiene el ser humano actualmente y que lamentablemente a veces no valoramos. Hoy te invito a reflexionar sobre también cuál ha sido tu sentido de vida durante estos 2 últimos años que hemos vivido con la pandemia. ¿Cambió en algo tu sentido de vida? ¿Qué descubriste de ti durante este confinamiento, durante estas circunstancias? Quiero que me dejes tus comentarios, que me los pongas aquí a través del chat, donde con gusto los atenderé y los leeré personalmente y te podré dar retroalimentación de esta reflexión. Bien, pues hablando un poquito de este tema, el doctor Víctor Frankl, como bien lo comenté anteriormente, fue el fundador de la logoterapia o la terapia del sentido, también llamada terapia de la existencia o del análisis existencial. La logoterapia es conocida como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, la cual va a guiar a las personas en la búsqueda del sentido y descubrir que el ser humano es responsable de su propia existencia. Aquí, logoterapeuta, una persona que es logoterapeuta o que se especializa en la logoterapia, va a trabajar con temas específicamente existenciales, como puede ser descubrir o ayudar a descubrir el sentido de vida y propósito de una persona, el sentido de la libertad, sobre todo para aquellas personas que viven en condiciones como por ejemplo en las cárceles, personas que han sido secuestradas, personas que han tenido eventos traumáticos como el secuestro, eh, conflicto, cuando existe conflicto en los valores, en las creencias, cuando hay un sentido de dolor, de muerte, un sentido también de amor para encontrar esta parte importante que es el amor, el conectar con otras personas a través del amor. Vamos a ayudar también como logoterapeutas a encontrar el sentido del trabajo. No saben ustedes cuántas personas, directivas, gerentes, empresarios de grandes empresas tienen problemas con el trabajo. Se convierte en una adicción, se convierte en un problema conductual que por lo tanto puede llevar a situaciones límite a las personas que viven bajo un estrés laboral impresionante. Entre otras aplicaciones también se trabaja a través de la psicoterapia con padecimientos de origen psicológico como trastornos de la conducta. La logoterapia parte del valor del ser humano como un ser único e irrepetible. Es por ello que como logoterapeuta hoy te comparto este tema fundamental que parte de la existencia humana y también hacer la reflexión siguiente. ¿A qué crees que veniste a este mundo? ¿Por qué crees tú que tenemos esta vida o que tienes esta vida? ¿Algún día va a acabar el dolor, la angustia, el sufrimiento para el ser humano? ¿Qué nos motiva todos los días a levantarnos para trabajar, para pasar largas horas en el tráfico, para aguantar a lo mejor un trabajo que es tóxico? ¿Qué sentido tiene tu vida ahora? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Porque muchas personas viven la vida buscando satisfacer a otras, o viven la vida trabajando constantemente, o viven su vida buscando problemas continuamente, o viven la vida, como me ha tocado ver a muchas mujeres y hombres, tratando de meterse en la vida de los demás, buscando situaciones o conflictos existenciales. Personajes que lamentablemente tienen mucho odio, mucho rencor y que se la viven buscando o stalkeando o metiéndose en la vida de otras personas. Entonces, hoy te pregunto, ¿cuál es el sentido de tu vida y de tu existencia? Y bien, pues son preguntas que todos y todas las personas nos hemos hecho en algún momento, entonces tenemos que aprender a reflexionar. Cuando existen situaciones que a pesar de todos nuestros logros vemos que algo nos hace falta, es esa sensación de no saber
qué es lo que nos hace falta. Y es que intentamos llenar nuestros vacíos existenciales con dinero, con ropa, con zapatos, con viajes, metiéndonos en la vida de los demás, con drogas, con alcohol, con fiestas incansables. Buscamos conflictos, buscamos problemas, vivimos la vida llena de violencia, ¿sí? Eh, disfrutamos de esto que se llama placer, que nos da el hecho de sentir que estamos satisfaciendo una necesidad. Pero esto es por momentos, ¿sí? Porque sabemos que cuando estamos solos, no significa la soledad que estés completamente en tu casa sin alguien que te escuche o esté a tu lado. No, la soledad también es una soledad interna, que puedes estar con miles de amigos, que puedes estar en una fiesta, en una reunión, o puedes estar con tu familia, pero en el fondo te sientes incomprendido, te sientes que no puedes hablar de estos vacíos existenciales que tienes y que no puedes hablar con las demás personas de los problemas que tienes a nivel interno. Y entonces, aún con la familia, sentimos esa ansiedad, esa angustia de no saber cómo guiar nuestra vida y nuestra existencia. Analizando a profundidad, nos damos cuenta que descubrir el sentido de nuestra existencia radica principalmente en conectarnos con nuestro ser interior, meditar, descubrir también nuestras actitudes ante la vida, descubrir nuestra espiritualidad, de qué estamos hechos, aquello que nos hace realmente humanos, lo que nos ayuda a conectar con otros seres vivientes. Hablando de la espiritualidad y cómo la logoterapia la acoge como parte de su análisis, voy a hacer hincapié en que la espiritualidad, cuando me refiero a espiritualidad, no significa el hecho de ser religioso o ser una persona que practique una religión. Nos referimos en la logoterapia a la espiritualidad innata del ser humano, porque somos seres biopsicosociales y espirituales, aunque casi siempre una persona espiritual va a tener una creencia o va a tener una religión, se puede caracterizar por la fe, por la esperanza, el amor, la empatía o la comprensión, valores de actitud de los que habla la logoterapia, que son fuertes y que son resilientes y que le ayudan estos valores, esta espiritualidad a sobrellevar mejor las adversidades de la vida. Entonces, el doctor Víctor Frank expresa precisamente en esta psicoterapia que el propósito de la logoterapia es descubrir el sentido de vida a través de la espiritualidad y nos habló de esto en algunos escritos donde nos decía que algunos sobrevivientes de los campos de concentración de Auschwitz, cuando su fe se profundizaba o sentían esta necesidad de aferrarse a su fe, aún a pesar de la experiencia que estaban viviendo en los campos de concentración, el ver tantas personas muertas, el exterminio, los golpes, las humillaciones por las que eran objeto de los nazis y de los campos de concentración que no tenían alimento, que no tenían una vivienda digna, a comparación de las personas que perdían la fe o que realmente abandonaban todo su sistema de creencias. Ante estos acontecimientos, las personas sobrevivientes fueron aquellas que se aferraron profundamente a su fe. Lo que es un hecho es que la gran mayoría de los seres humanos, en el lecho de muerte, y lo vemos diariamente en los hospitales, busca esa conexión espiritual en su ser espiritual, ya sea a través de hablar con un tanatólogo, una tanatóloga, de buscar algún clérigo o buscar algún pastor de acuerdo a su sistema de creencias o algún personaje similar que le ayude a comprender el significado de la muerte. Entonces, esto mismo también le pasa a las personas que sufren una enfermedad terminal o que están pasando por una enfermedad crónica. Se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Sí?
Y a veces piensan que Dios los castigó, que la vida, han tenido una vida miserable, que están viviendo una enfermedad terminal. Y entonces empezamos a tener esas conversaciones con Dios, empezamos a tener esas conversaciones con la vida, con nosotros mismos, con el universo, según nuestro sistema de creencias. Sin embargo, la espiritualidad radica precisamente en que debemos de descubrir con qué nos conectamos. Y en esta conexión que nosotros hacemos a nivel espiritual, existe una necesidad innata del ser humano de descubrir esa conexión, de creer simplemente en algo, de tener fe. Y esto lo vemos justo cuando tratamos con pacientes con enfermedades terminales o pacientes que viven una enfermedad crónica o que están en su lecho de muerte. Entonces te hago la siguiente reflexión. ¿Has perdido la fe durante esta pandemia? Tal vez perdiste algún ser querido y no le encuentras sentido a tu vida, no le encuentras el por qué o el para qué sucedió esto. No encuentras tal vez sentido a la pérdida que viviste, o tal vez estás con una enfermedad terminal y te preguntes, ¿por qué a mí? ¿Qué sentido tiene mi vida ahora con esta enfermedad? O tal vez perdiste el trabajo y no encuentras un propósito de vida. Te invito, de verdad te invito, a que me escribas a través de mis redes sociales, a través de mi WhatsApp, al 56 23 41 04 66, donde con gusto podré atenderte y ayudarte a encontrar un propósito y un sentido de vida. ¿Por qué es importante el sentido de vida? Muchas personas dirán, bueno, ¿y a mí para qué me sirve conocer mi sentido de vida? Bueno, pues porque con base en ello vas a saber la razón de tu existencia. Entonces, hay que hacernos preguntas como, ¿para qué vivimos? ¿Por qué morimos? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Qué es la felicidad? ¿O qué me hace feliz? ¿Por qué hay un mal mundo? ¿Por qué este mundo está pasando por todas estas catástrofes que se viven diariamente? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Qué voy a hacer con mi vida cuando sucede alguna enfermedad? ¿Sí? También cuando nos preguntamos, nos interrogamos si existe Dios, ¿sí? ¿Por qué se creó el universo o cómo se formó? Estas preguntas son completamente existenciales y es importante que nos preguntemos la razón de nuestra existencia. Es preciso también saber y decir y preguntarse si realmente venimos a este mundo a morir, ¿sí? Y muchas personas me dirán que existe la reencarnación de acuerdo a su creencia, la resurrección de acuerdo a su creencia. Y efectivamente, haciendo un análisis de nuestro sistema de creencias es saber en qué creo. ¿Demuestro fe realmente? ¿Estoy demostrando fe? ¿Tengo fe? ¿Cuál es mi sistema de creencias? Con base en ello, pues es importante recalcar que los seres humanos somos los únicos seres vivientes que podemos desarrollar la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad esa radica únicamente en los seres humanos porque somos racionales, somos pensantes y somos conscientes. Si le preguntáramos nosotros a un perro o un gato cuál es su sentido de vida, creo que difícilmente nos respondería, ¿no? O si nos comparamos con seres conscientes, es claro que un perro o un gato no externa la conciencia, ¿sí? No tiene una claridad en el día y en la noche y tampoco tiene una conciencia sobre sus emociones y sus pensamientos, aunque muchas personas que son defensoras de animales y que pudieran a lo mejor decir, no, es que sí entienden y sí comprenden, sí, pero son seres irracionales, actúan bajo la impulsividad y el ser humano tiene la capacidad de poder ser consciente y de poder controlar sus impulsos, sus emociones y sus pensamientos. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es claro que somos los únicos seres humanos que intentan conectarse con un ser superior, con creer en Dios, con creer en la vida, con creer en el universo. Está por demás decir que la mayoría tiene esa necesidad innata de conectarse con un ser superior, de conectarnos con algo. Lo que en logoterapia se llama creer o tener fe,
descubrir nuestros valores de actitud para enfrentar nuestras situaciones límite. Para encontrar el sentido de la vida es necesario que te enfoques principalmente en tus valores y en tu sistema de creencias, descubrir tu ser espiritual, como ya lo he venido diciendo, conocer también cuánta responsabilidad le inviertes a tu existencia. Y esto es una reflexión, porque muchas personas viven su día a día yéndose de fiesta, disfrutar del placer, del materialismo, del consumismo, y pocas, muy pocas son aquellas personas que realmente buscan su integridad, su equilibrio, su bienestar, que buscan en su interior aspectos a mejorar día con día, y muy pocas personas son conscientes de que sus acciones y sus actitudes ante la vida tienen consecuencias positivas o negativas. ¿Eres de esas personas que se la pasa de fiesta o eres de esas personas que buscan mejorar su salud emocional, física y espiritual? Te invito a que reflexiones y que me dejes tus comentarios a través del chat. Para descubrir nuestro sentido de vida también es necesario ser conscientes y que todas nuestras acciones sean responsables. La logoterapia se basa principalmente en la conciencia y la responsabilidad. Haciéndonos cargo de nuestra propia existencia, nos hace ser congruentes y buscar un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. La conciencia y la responsabilidad forman parte de una persona espiritual. Es por ello que hoy aumenta el número de personas que han perdido la fe, que han perdido la esperanza, que han perdido el amor, que muchas de ellas no son responsables en sus acciones ni tampoco de su existencia, porque viven una vida desenfrenada, viven una vida llena de placer, de consumismo, de materialismo, y que lamentablemente lo vemos cuando existen estas figuras públicas, estas personas que se dedican a la delincuencia y que buscan obtener las riquezas, el materialismo o el consumismo de manera rápida, y que de manera repentina pueden tener a lo mejor estas comodidades o placeres, pero en el fondo sufren de una soledad y de un vacío existencial. Hemos olvidado esa parte importante que está dentro de nosotros, hemos perdido dentro de la sociedad valores, nuestro sistema de creencias en algunos casos es completamente nulo, ya casi nadie quiere creer y ya casi nadie demuestra fe. Es importante también recalcar que la logoterapia se basa en una psicoterapia con evidencia científica. Esto no lo digo yo, no es algo en lo cual pudiéramos sacar un análisis de acuerdo a pues, teorías religiosas, sino que va avalada por estudios científicos, va avalada por artículos científicos donde los profesionales de la salud, principalmente neuropsiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogos, especialistas de la salud, han demostrado que la logoterapia es una herramienta dentro del campo de la psicoterapia para trabajar con pacientes, con personas que tienen crisis existenciales o vacíos existenciales, que los puede llevar a la depresión, a la angustia, al estrés postraumático, entre otras psicopatologías que ya mencioné anteriormente. Citando un poquito la teoría de necesidades de Maslow, podemos analizar que el ser humano tiene la necesidad de la autorrealización, algo que el doctor Viktor Frankl en esta teoría de la logoterapia y en esta parte importante de la psicoterapia se le llama también autotrascendencia. Desde el punto de vista espiritual, la logoterapia ayuda a trascender, y trascender no es una elevación superior, no es una elevación cósmica o universal, como muchas otras filosofías o corrientes filosóficas lo mencionan, sino que trascender es dejar un legado, es dejar una huella. Cuando alguien fallece de forma repentina, nos genera pues obviamente una frustración, una impotencia porque no se pudo concluir con planes o proyectos de esa persona. No pudo trascender. A esto se refiere la logoterapia. No tuvo la oportunidad de dejar un legado. Es así que nos encontramos ante una situación frustrante que nos genera impotencia
porque no le encontramos sentido a nuestra vida, ¿sí? Entonces, esta impotencia o frustración de tener una vida vacía, de tener una vida que no me da satisfacción, es cuando se dice que no hay una autorrealización, como lo menciona el doctor Maslow, o una autotrascendencia, como lo menciona el doctor Viktor Frankl. Entonces, para que exista esta autorrealización, para que exista esta trascendencia, necesitamos tener una vida plena, una vida feliz, complementando nuestras tres esferas fundamentales, biopsicosocial y espiritual. Cuando esto no sucede, las personas empiezan a tener un vacío existencial y empiezan a tener hábitos y conductas completamente negativas. También es importante saber que en el sentido de la vida cambia de un momento a otro, de un ser humano a otro, y que por ello no está de la mano con la búsqueda de la felicidad. El sentido de vida y la felicidad son completamente diferentes. La felicidad nos va a generar placer y el sentido de vida va a generar conciencia y responsabilidad en el ser humano. El sentido de vida se encuentra principalmente a través de los valores y creencias, de nuestro sistema de valores y creencias en el cual nosotros encontramos estos valores fundamentales que han sido desarrollados desde la infancia. Y hablamos de valores importantes, ¿sí? De confianza, de moral, hablamos de empatía, hablamos de resiliencia, hablamos de comunicación, hablamos de asertividad. Estos valores son importantes para poder encontrar nuestro sentido de vida. El respeto, el trabajo en equipo, la comunicación, la honestidad son valores importantes. Y de acuerdo a nuestro sistema de creencias, ya sea que seas católico, que seas cristiano, que practiques el judaísmo, que practiques el budismo, que practiques alguna otra creencia religiosa, este sistema de creencias nos ayuda a fomentar nuestra espiritualidad. También implica la ética, la bioética, la conciencia plena, la espiritualidad y la conexión puede ser, en este caso, religiosa o no religiosa, y el ser espiritual va a tener el libre albedrío de poder escoger si es o no es, o no forma parte de una religión. Entonces, la logoterapia ve a la religión y al sistema de valores como un complemento de la existencia humana. Es lo que le da una razón de ser, es lo que te hace ser tú, es lo que te hace ser único. Tus valores y tus creencias son importantes para poder desarrollar tu ser espiritual. Entonces, como parte de la psicoterapia, la logoterapia es completamente ajena a cualquier doctrina religiosa porque de repente confundimos que la logoterapia tiene que ver con una situación religiosa y es completamente falso. La logoterapia como una psicoterapia, como una herramienta psicológica importante con evidencia científica, pues encontramos que es completamente ajena a las doctrinas religiosas. Simple y sencillamente nos enfocamos los logoterapeutas a descubrir el ser espiritual que cada persona tiene dentro. Es por ello que la logoterapia ayuda a encontrar el sentido de vida, el propósito y la existencia, porque te ayuda a crecer como persona, porque te ayuda a desarrollar y potencializar tus valores, que se reflejen en tus acciones y que seas congruente y que encuentres un equilibrio, que encuentres un bienestar, que le den una dirección a tu existencia. Hoy te invito a que descubras tu sentido de vida y existencia y que puedas ayudar a otras personas a encontrarlo. Definitivamente, la logoterapia te va a ayudar a encontrar el sentido de vida a través de tu sistema de valores y de creencias y ayuda en los procesos, sobre todo a las personas que están pasando por una enfermedad terminal, por una enfermedad crónica, a las personas que tienen algún problema psicoemocional y todas aquellas personas que quieran encontrar un sentido de vida y propósito, pero sobre todo que quieran comprender
el significado de su existencia. Y te dejo con un consejo muy importante. No hace falta creerse Superman y querer salvar al mundo. Basta con saber qué puedes hacer para mejorarlo con tu existencia. Entonces, es importante que para cambiar este mundo, para cambiar el sistema en el cual hoy día se han perdido valores, creencias y se ha perdido al ser espiritual, conectemos con nosotros mismos, hagamos una introspección y podamos descubrir el sentido de nuestra existencia dándole un propósito y un significado positivo a nuestra vida. Te invito a que lo descubras y te invito también a que me escribas a través de mis redes sociales, a través del consultorio de Elena en Facebook y en YouTube, y que si te gustó esta conferencia la puedas compartir. Soy Elena Reyes, tanatóloga y logoterapeuta, especialista en salud pública y cuidados paliativos, y te invito a que me sigas a través de mis redes sociales para que podamos compartir contigo información y temas relacionados al desarrollo humano, la salud y el bienestar. Y te invito también a escribirme a través de mi WhatsApp al 56 21 43 04 66, donde con gusto voy a poder atenderte de forma personal y también puedes agendar sesiones para ti y para tu familia. Gracias por permitirme compartir con todos ustedes en esta sesión virtual y si te gustó, te invito a que le des un like. El consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano, con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del análisis psicoexistencial. Desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, @el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en Mindfulness y Health Coach, y te invito a que me sigas y le des like